Tras la jornada de este jueves en Culiacán en llamas, se confirma, le digo, la detención de Ovidio N. Ya lo confirmó el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Dijo, fue un golpe contundente. Y precisamente yo saludo con gusto al periodista y escritor especializado en temas de delincuencia organizada, a Ricardo Ravelo, que nos tome la llamada. Ricardo, pues bienvenido, y pues pedirte una primera opinión sobre todo esto que hemos estado viendo desde temprano. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Mira, pues es una detención importante. Sin embargo, no es un golpe que desestructure al cártel de Sinaloa. Hay que leerlo con mesura. Es una detención que sí golpea al cártel, pero no pone en riesgo a la organización criminal, que es de las más poderosas. Y de tal manera que no se puede considerar un triunfo ante la delincuencia organizada, porque en el país operan 15 cárteles y todos están operando con mucha libertad, de tal manera que ante el escenario de sangre que tiene el país, pues la detención de Ovidio significa poco ante el escenario de descomposición que tenemos en todo el territorio. Sin embargo, es una cuenta pendiente que tenía el gobierno federal desde octubre del 2019, cuando fue detenido y liberado por órdenes del presidente. Claro. Esta parte de no poner en riesgo al cártel, entiendo entonces que pues simplemente es, digamos, lo llamativo de la detención, pero en las operaciones financieras de logística que pueda tener un cártel como el Cártel del Pacífico, entonces no se le vería mermada en su estructura. No, la estructura financiera está intocada. Y la operativa también, porque en realidad es un cártel que opera en 100 países. Entonces, pues, tiene una estructura financiera enorme. La DEA ha considerado a Sinaloa la organización criminal de tráfico de drogas más poderosa del mundo. Ahora, es relevante por tratarse de quien se trata, de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero hay que decir también que hay dos hermanos más, que es Iván Archibaldo y Alfredo, que siguen al frente de uno de los bloques del cártel de Sinaloa. El otro lo encabeza Aureliano Guzmán Loera, y el otro está bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada. Es decir, estos personajes siguen operando, y yo pienso que la captura de Ovidio sí les abre un hueco, pero no los derrumba. Es decir, es una pieza fácilmente reemplazable. Ya, no es el descabezamiento. Ahora, justamente preguntarte, ¿qué posición podríamos definir a Ovidio N., en este caso ya Ovidio N., dentro de esta estructura, si es que no representa pues un gran zarpazo a esta organización? ¿Qué posición podría tener Ovidio N., Ricardo? Mira, él era en realidad, manejaba una parte del lavado de dinero y estaba también a cargo del movimiento de drogas hacia Estados Unidos. Principalmente lo que estaba metiendo Sinaloa, o está metiendo Sinaloa a Estados Unidos, es fentanilo. Para Estados Unidos esto es muy preocupante, porque el tráfico de fentanilo se ha incrementado muchísimo a través de México, y el cártel de Sinaloa es uno de los grupos que más exporta fentanilo a ese país, donde el año pasado, según cifras oficiales, murieron por sobredosis 100,000 estadounidenses. Yo creo que la captura de Ovidio también responde a la presión norteamericana, y porque está señalado en Estados Unidos de ser una pieza importante dentro del esquema del narcotráfico. Por eso se ha solicitado su detención y posiblemente sea enviado a Estados Unidos, donde tiene una cuenta pendiente. Sí, justamente es lo que te quería preguntar. ¿Verías una extradición rápida hacia los Estados Unidos de Ovidio? Eso no lo sé. Habría que ver si ya está formalmente la petición, y habría que ver qué decide el gobierno mexicano, si entregarlo o juzgarlo aquí en México.
Sí, Ricardo, para ti, ¿coincidencia que esta detención se dé a unos cuantos días de esta cumbre entre el primer ministro de Canadá y el presidente Joe Biden y obviamente el presidente López Obrador? Mira, se puede interpretar como que, bueno, es una acción que ya el gobierno mexicano debió haber concretado hace tiempo, pero pues en esto no hay coincidencias, es decir, bien puede ser considerado como un regalo para Joe Biden. Ya, interesante. Ahora, déjame regresar a esta reacción que vimos en Culiacán nuevamente. ¿Te dice algo la reacción de dispararle a los aviones, tanto aviones militares como aviones comerciales, de estos impactos de bala que recibió un avión de Aeroméxico? ¿Qué te dice al respecto del nivel de violencia que estamos viendo, Ricardo? Bueno, es la reacción propia de un grupo criminal que ve perder a una de sus piezas importantes. Ya habíamos visto acciones de este tipo, narcoterrorismo, dispararle a aviones militares y aviones comerciales. Esta acción de dispararle a aviones comerciales no lo habíamos visto, se había visto en Colombia como una acción del narcoterrorismo, de derribar aviones comerciales como intentaron hacerlo con este de Aeroméxico. Pero esto nos demuestra la capacidad de fuego que tiene el cártel de Sinaloa y que obviamente para poder desestructurar a esta organización criminal pues tendrá que seguir las acciones del gobierno. Es decir, a mí lo que me dice la operación también es que con la captura hace unos días del hermano del Mencho y ahora con la captura de Ovidio, estaríamos probablemente ya ante un cambio de estrategia del gobierno federal, que se pasó 4 años con abrazos y no balazos y ahora pasa a las acciones en contra de la delincuencia organizada, que al final de cuentas es una acción de combate, es una guerra, como no se había hecho. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar que se trate de un cambio de estrategia? Pues que lo diga oficialmente el gobierno, o bien que estas acciones continúen, porque si no hay continuidad, pues en realidad la detención de Ovidio pues no pasará de ser un llamarazo. Sumaría yo a esta lista que comentas, Ricardo, también lo que pasó en Chihuahua con el líder de los Mexicles, el Neto, que fue abatido, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, que pues también se le acumuló en muy poco tiempo al gobierno federal, Ricardo. Sí, bueno, esta operación demuestra que la vulnerabilidad que había en esa cárcel y la facilidad que tiene el crimen organizado para organizar operativos de ataque y operativos de muerte, ¿no? Pone en evidencia que el problema de las cárceles es gravísimo, con todo este asunto de los privilegios para personajes de la delincuencia y de la política, con zonas VIP que son pagadas por los criminales y que además con toda la corrupción interna que opera en los penales, tráfico de drogas, prostitución, etcétera, etcétera, pues bueno, esto no se puede explicar de otra manera más que con la corrupción institucional. ¿Qué pone en evidencia? Pues que los penales son una bomba de tiempo. Casi todos los penales están en la misma circunstancia que el de Ciudad Juárez. Sí, una última pregunta, Ricardo, preguntarte, me gustaría, ¿qué diferencia observas del primer culiacanazo a en este caso? La reacción pues es muy similar, los camiones, estas camionetas las volvimos a ver, de redilas con torretas, ametralladoras calibre 50, como bien comentábamos, disparando a los aviones. ¿Qué diferencia habría entonces entre el primer culiacanazo a este 2.0, en el que el primero deriva obviamente en la liberación ordenada por el presidente de la República, pero esta vez no sucedió esto? ¿Qué diferencia le encontrarías o qué explicación le darías a esto? Yo creo que la diferencia estriba en la planeación. Fue mejor planeado este operativo, no se hizo en la madrugada cuando no había gente o no mucha gente circulando por las calles, como ocurrió la tarde aquella de octubre de 2019, donde el ejército se vio rebasado por la capacidad del cártel de Sinaloa, y obviamente pues
ante una posible masacre que se dijo pudo haber ocurrido, pues el presidente ordena que liberen a Ovidio. En esta ocasión me parece que la operación fue más certera, mejor planeada y logran el objetivo, capturar a Ovidio. No descarto que aquí haya habido colaboración estadounidense, porque obviamente quienes habían insistido mucho en la recaptura de Ovidio pues era precisamente las autoridades estadounidenses. Claro. Y para cerrar, ¿esperarías más reacciones que bueno, hasta el momento todavía reportan en Culiacán algunos conatos de violencia? ¿Esperarías una reacción violenta en las próximas horas, en los próximos días, Ricardo? Sí, no se descarta, sobre todo ahorita con Culiacán pues está prácticamente sitiada la ciudad por el ejército para evitar cualquier acción bélica del cártel de Sinaloa. Seguramente la aviación comercial estará frenada, suspendida por algunas horas hasta que se tenga el control total de la ciudad, pero puede haber reacciones en Sinaloa o en otros estados donde opera este grupo. Aprovechando el caos, claro, pues otros grupos criminales pueden sacar agua a su favor, como es el caso del cártel de Jalisco, el cártel de Caborca y otros que son enemigos de los sinaloenses. Bueno, Ricardo Ravelo, periodista y escritor especializado en temas de delincuencia organizada, muchísimas gracias por esta charla y este análisis. Que esté muy bien, gracias.